Hola, estimados estudiantes de prepa en línea CEP, sean bienvenidos todos ustedes a este video y que espero sea de mucha utilidad. Somos la comunidad de prepa en línea CEP, repito. Estamos en el módulo 12, Matemáticas y Representaciones del Sistema Natural. Dice aquí de la tercera semana. Para todos aquellos que presentaron este material, es el correspondiente a la tercera semana. Actividades 5 y 6 respectivamente. Soy su facilitador, Salvador Dueñas Martínez, y somos el grupo M2S2G20-R-003. Vamos a entrar a esta situación donde, fíjense bien, hay mucha información, entonces me voy a dar prisa. Analiza el siguiente planteamiento, actividad integradora número 5. Adrián encontró un cristal precioso en el laboratorio de mineralogía. Se determina que el cristal está compuesto por dos iones. Estos cristales tienen actividad eléctrica. Por eso entonces se consideran iones y además es un cristal. Es muy caro este tipo de rocas. Son rocas de piedras preciosas, así se les considera. Los cuales se encuentran a una distancia, fíjense bien, aquí adentro lo estoy representando gráficamente, lo que es el ion A y el ion B. Y esos se encuentran a una distancia de 6 micrómetros. ¿Qué dijimos que era el prefijo? ¿Se acuerdan en los videos anteriores? Es lo que equivale a decir por 10 a la menos 6. ¿Quién? Los micrómetros. 6 por 10 a la menos 6 metros. Y acá son 6 micrómetros. Así hacemos la conversión, sencilla, para no meternos en complicaciones. Con cargas de 6 micro, otra vez, coulombs y menos 7 microcoulombs, como se muestra en la figura. Entonces tenemos dos iones. Uno que está aquí, ¿se ve? El A, y el otro es el B. ¿A qué distancia están? A 6 por 10 a la menos 6 metros, o 6 micrómetros, que es lo mismo. Retomamos, volvemos a ver la constante K, que para nosotros en la ley de Coulomb no va a cambiar. 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado entre Coulomb al cuadrado. La carga A la convertimos a coulombs, la carga B la convertimos a coulombs. Luego, la distancia en metros. Recuerden, trabajamos el sistema MKS, metros, kilogramos, segundos. Coulombs también. Entonces, para conocer a mayor profundidad la estructura del cristal, se requiere realizar lo siguiente. Ya sabemos que está el cristal, ya sabemos que son cargas puntuales, que son imaginarias, porque en realidad esas cargas puntuales siempre están acompañadas de miles de cargas alrededor, pero para la cuestión de entender cómo es la fuerza entre ellas, de atracción, de repulsión, y si son cargas neutras, pues ni se reconocen unas a otras, porque ni son positivas ni negativas, ni se atraen ni se repelen. ¿Y qué utilizamos? La ley de Coulomb. Entonces, en este tipo de asignaturas, yo recomiendo que hagan sus propios formularios para que ustedes tengan de dónde echar mano. Es mucha información, son muchas fórmulas. ¿Qué habíamos dicho? Para calcular la fuerza eléctrica entre el ion A y el ion B, aquí lo vamos a establecer. La fuerza eléctrica entre el ion A y B, ¿cómo se calcula? Sustituyendo los valores que nos dieron, que acabamos de convertir al sistema MKS, realizando las operaciones aritméticas correspondientes con nuestra aplicación del celular y la notación científica. Y con ello, entonces, ¿qué estaremos haciendo? La parte numérica. ¿Cuál? 9 por 10 a la 9 por menos 7 por 10 a la menos 6 por 6 por 10 a la menos 6. Y entonces ya con esto tenemos la parte aritmética del numerador. Luego, entre 6 por 10 a la menos 2. Entonces, fíjense bien. Aquí ya hago uso de lo que es una urgencia, perdón, ¿eh? Luego, análisis dimensional, o sea, las dimensiones. Dice que esta es la constante K, newton metro cuadrado entre Coulomb al cuadrado, Coulomb por Coulomb al cuadrado es el resultado.
Entre Coulomb al cuadrado no se elimina, se vuelve 1. Metro cuadrado entre metro que estaba al cuadrado se vuelve en 1. Y entonces me queda la fuerza en Newton. Es el análisis dimensional y así se analiza. Sencillo, así. Claro, yo lo hago después de tantos años ya de forma práctica y muy rápida. Espero que ustedes lo entiendan y repitan el video. ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué? Moléstense, pero hagan. No hay problema. Con base en el resultado obtenido indica si estos iones se atraen o se repelen y explica por qué. Cuando son cargas iguales, que habíamos dicho, se repelen. Cuando son cargas iguales, de signos iguales, se repelen. Nosotros decimos entonces que entre la carga A positiva y la carga B negativa, dice que el resultado es menos 105 newtons. De la fórmula se deduce que la fuerza de atracción es atractiva si las cargas tienen signo opuesto, lo que resulta en una fuerza negativa. Sí, si son dos cargas de signos opuestos, entonces va a dar resultado negativo. Menos por más o más por menos siempre es negativo, entonces se atrae. Es repulsiva si las dos cargas tienen el mismo signo, lo que resulta siempre en una fuerza positiva. Eso es para cuando hacen ustedes las respuestas del final de las actividades. Responde, ¿hacia dónde va el ion A cuando se relaciona su fuerza con el ion B? Si este es el ion A, ¿hacia dónde va la fuerza de él de atracción? Hacia la derecha, porque lo está atrayendo la carga B. Pero si yo veo la carga B, cuando va hacia la izquierda, la está atrayendo la carga A. Entonces dice, aquí me preguntan, ¿hacia dónde va el ion A? ¿Hacia dónde va? A la derecha porque se desplaza de forma atractiva con la carga B. Y es entonces una fuerza de atracción entre ellas. Se coloca determinado elemento P que hace que los iones se muevan de tal manera que su separación ahora es de 0.15 micrómetros. De este modo, el elemento P queda justo a la mitad, como se muestra en la figura. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y estos ejercicios dónde se aplican, asesor? Son meramente prácticos de ejercicios, nada más, prácticos para ejercitar, no son reales. No puedo hacer que ahora en medio de ellos haya un elemento que le voy a llamar P entre estos dos iones. Es cuestión imaginativa. Así se calculan en nuestros casos todas las fuerzas que tienen que ver con la ley de Coulomb. Entonces, una vez que se pone esa carga imaginaria P, dice, determina la intensidad del campo eléctrico en el punto medio P, aquí. ¿De quién? De la interacción de la carga A con el punto P, de la interacción de la carga B con el punto P. Y entonces se va a considerar este punto P como carga positiva, originado por las cargas de los iones A y B. Aquí está. Se originan dos campos eléctricos sobre el punto P. Uno que lo genera la carga A y el otro que lo genera la carga B. Entonces aquí ya sabemos los valores. La carga A es positiva, la carga B es negativa. ¿Qué pasa con esta carga que es neutra? Vamos a analizarlo. El campo eléctrico entre la carga A y P se repelen. ¿Por qué? Porque son cargas positivas y entonces se van a repeler. En el caso de la negativa, lo va a atraer. Entonces, en este caso tenemos dos cargas, por lo cual se debe de utilizar la fórmula siguiente. No se preocupen de dónde salen estas fórmulas, utilícenlas. Así le hacemos nosotros los físicos. Ya quien las desarrolló y hace sus demostraciones de cómo llegan a esas fórmulas son los científicos y es otro lenguaje diferente. No es para nosotros. Nosotros somos una comunidad de nivel medio superior donde tomamos las fórmulas y las aplicamos. Entonces dice que la intensidad del campo eléctrico, fíjense cómo cambió la letra. Ya no es la F normal de la ley de Coulomb, ahora cambia la letra E. Dice que la constante K, en este caso, se divide entre la distancia de estas dos cargas al cuadrado. Y luego se multiplica por la suma de las cargas. ¿Cuál es la diferencia en el campo eléctrico? Que ahora se suman o se restan, dependiendo las cargas eléctricas. Vamos a ver cómo se hace esto en la práctica. Dice que la constante K es la constante universal para la intensidad del campo eléctrico o para la fuerza de la ley de Coulomb. Entonces no cambiamos. Pero sí cambiamos en que dividimos primero la constante entre la distancia que hay entre la carga A y la carga P
y la elevamos al cuadrado. Aquí está el resultado. Luego, las cargas las vamos a hacer operaciones aritméticas. Se suman y en este caso se van a restar. 6 menos 7 microcoulombs es menos 1 por 10 a la menos 6 coulomb. ¿Por qué? Porque recordemos que el prefijo micro lo tenemos que convertir a notación científica, pero en coulombs. Entonces, resulta ser que la carga A con respecto a la carga P, que es imaginaria, dice que el resultado de la intensidad del campo eléctrico es negativo y es menos 160 por 10 a la 15 newtons coulombs. Aquí cambia, fíjense las unidades. Para la intensidad del campo eléctrico es la fuerza por la carga. Entonces, aquí está representado. Y esto me indica que ya calculé la intensidad del campo eléctrico. Con base en tus resultados anteriores, suponiendo que los iones A y B y el elemento P generan un campo magnético, aquí está el elemento P, el elemento A, el elemento B, la carga A, la carga B y el elemento P. Dice, generan un campo magnético que está representado aquí por estas flechas. No crean que así es. El humano, el científico, lo representa así, esta intensidad del campo eléctrico. ¿Y por qué campo eléctrico? Porque emana de una carga puntual, en este caso la carga Q, y en el otro caso la carga P. Luego, en la otra figura es la carga P y la carga Q2 o B. Entonces, entre ellas hay interacción. Fíjense, entre estas dos, que hay que son cargas positivas, ¿qué hay entre ellas? Una repulsión. Y entre las cargas que son diferentes, una atracción. Ya que el campo eléctrico es negativo, se determina que la fuerza es de atracción, igual que en la fuerza. Y lo aplicamos. Luego, otro ejemplo, seguimos. Supongamos que tienes un calentador eléctrico en tu casa con capacidad de 120 litros de agua. Ya cambiamos, ¿verdad? Ya no estamos hablando de aquella gema preciosa, de ese cristal, ya no. Ahora estamos hablando de una situación de un aparato que calienta el agua para confort nuestro cuando nos metemos a bañar. Y entonces nos dicen, supongamos que tienes un calentador eléctrico en tu casa con capacidad de 120 litros de agua, es lo normal, que funciona con una corriente de 20 amperes. Ah, caray, aquí les voy enseñando porque es mi área. 20 amperes es muchísima carga. Los fusibles o centros de carga están diseñados para una casa residencial, pues nada más para 15 amperes. Ahora imagínense, ustedes compran este calentador eléctrico y consume 20 amperes, hay que hacerle una instalación aparte, no puedes usar la misma que tienes en casa. El voltaje donde se va a conectar es de 120 volts. Luego me dicen, el calentador puede calentar el agua, valga la redundancia, desde 15 grados a 50 grados. Mucho cuidado, si llega a los 50 grados, es mucha temperatura, te vas a quemar. Y te vas a quemar en 30 minutos que se está calentando, te vas a quemar inmediato. Supongamos que tu familia está compuesta por 4 personas, que es lo normal. Bendecidos aquellos que tienen más de 4 personas por familia. Y usa aproximadamente 240 litros de agua caliente para bañarse a diario, con un costo de 15 pesos por kilovatio hora. Aquí nos vamos a ir a una cuestión muy práctica, donde vamos... Ay, les ofrezco disculpas. Vamos a ver cuánto nos cuesta calentar 240 litros de agua cuando la capacidad del calentador es de 120 para que se bañen 4 integrantes de esta familia. Vamos a ponerlo aquí en otro color, que ya me di cuenta que se ve horrible. Amarillo con blanco no va. Ahora sí. Considera que la potencia es la energía utilizada por unidad de tiempo. Esa es la potencia. La energía utilizada por unidad de tiempo. Aquí tengo yo una lámpara. La potencia de esta lámpara es, dice aquí, la energía utilizada. ¿Para qué? Para iluminar. ¿En cuánto tiempo? Fueron 10 segundos. Ahí está. Eso es la potencia. Es decir, la fórmula para calcular esa potencia es, la potencia es igual a la energía entre el tiempo, donde si la potencia se mide en kilowatts y el tiempo en horas, entonces la energía se medirá en kilowatts horas. Esto es lo que nos cobran en los recibos de CFE para los que pagan su energía eléctrica. Los que no la pagan ni se preocupen, no hay problema. Capacidad de 120 litros dice que la potencia es igual a voltaje por corriente. Y esto, el resultado, las unidades van a ser watts. Haciéndolo en nuestro caso, dijimos que eran 120 volts por 20 amperes. Esto es igual a 2400 watts.
Los datos, recuerden, yo los cambio todos. Hasta cometo errores. Y así los dejo. Porque veo si me van siguiendo y lo ajustan a sus datos o nada más lo están copiando. Copiar y presentarlo es engañarlos a ustedes y engañarme a mí mismo. Luego entonces dice que la potencia es igual a la intensidad del campo eléctrico entre T, despejando esta energía es igual a la potencia por el trabajo. Entonces dice que E es igual a 2.4 kilowatts por 0.5 horas. Esto me da un resultado, en mi caso, de 1.2 kilowatts por hora. El costo de estos kilowatts por hora es de 15 pesos para 2.4 kilowatts hora es igual a 36 pesos. Está elevado el costo de usar este tipo de calentador. 36 pesos por 2.4 kilowatts por hora para que se bañen 4 personas es muy, muy elevado. La corriente es igual a 20 amperes, el voltaje 120 volts, aquí estamos resumiendo. Calienta el agua de 13 a 50 grados centígrados. ¿Cuál es el tiempo que le tarda? 30 minutos, o sea, 0.5 horas. Capacidad 120 litros, costo 15 pesos por cada kilowatt hora. Muy bien. Gráfico de la energía que gasta el calentador. Vamos a ver cuánta energía gasta ese calentador para esa familia de 4 integrantes. En el eje de las X vamos a poner los kilowatts que se consumen. Un kilowatt en un costo de 15 pesos por kilowatt hora está aquí representado. Cuando incremento la potencia, el costo se va a elevar. Cuando vuelvo a incrementar la potencia, el costo se va a elevar. Y cuando finalmente termino de analizar este estudio y hago el incremento de la potencia, el costo está totalmente elevado. Eso quiere decir que los kilowatts con respecto a los kilowatts horas de costo, aquí el costo es muy, muy elevado. Si la resistencia del calentador se avería, ya terminamos esa parte de la actividad, ¿qué valor deberá tener la resistencia para que funcione con una capacidad de 220 litros? O sea, se dañó y esto es muy común. ¿Cómo sé que es muy común? Ah, bueno, pues porque esas resistencias son industriales, pero la mera verdad es que se dañan. Y al dañarse, entonces hay que cambiarlas. ¿Cómo hacemos el cálculo para saber cuál es la resistencia y cómo cambiarla? Vean bien. Vamos a usar la ley de Ohm, ¿se acuerdan de ella? El voltaje es igual a la resistencia por la corriente. La corriente se calcula dividiendo el voltaje entre la resistencia. La resistencia se calcula dividiendo el voltaje entre la corriente. Vamos a calcular la resistencia. Entonces, el voltaje entre la corriente. Aquí tengo una resistencia, pero esta resistencia es electrónica. Son las que utilizan los aparatos electrónicos. Hornos microondas, lo que es la impresora, la computadora. Estas no son las resistencias. Quiero que vean la diferencia, por eso la puse aquí. Pero el valor de la resistencia que yo voy a utilizar para volver a hacer que funcione ese calentador de agua, ¿cómo se calcula? La resistencia es igual al voltaje entre la corriente. Ya conocíamos entonces el voltaje, 120 volts, ya conocíamos la corriente. ¿De qué valor es la resistencia? De 6 ohms. Ya pueden ir a comprarla, cambiarla, soldarla y ya vuelve a funcionar ese calentador de agua. Ahora, cambiamos la situación. Ahora, supongamos que tienes un calentador eléctrico con forma de cilindro circular recto, como los que había antes, pero ahora es un calentador eléctrico, que cuenta con capacidad de 110 litros de agua. Ahí anda, ¿ya vieron? Más o menos como el anterior. Calcula la presión hidrostática en el fondo del calentador eléctrico cuando éste se encuentra lleno de agua. Anota tu resultado en kilopascales. ¿Por qué lo vamos a calcular esta presión hidrostática? ¿Alguien podría decirme a qué se refiere? Miren, aquí tengo algo. Siempre hago uso de lo que tengo a la mano. Dice que la presión hidrostática, o sea, de un líquido, en el fondo del calentador eléctrico, cuando éste se encuentra lleno de agua, lo vamos a calcular en kilopascals. Quiere decir entonces que si aquí tuviera la mitad del líquido, tiene una presión hidrostática diferente. Pero me dicen
que en el fondo de ese calentador, cuando se encuentra lleno, hay una presión hidrostática. Es la presión que ejerce el líquido aquí en su base. Este es el contexto. Presión hidrostática. Cuando se calcula la presión hidrostática, la fuerza aplicada corresponde al peso específico del líquido. ¿Cuánto pesa ese líquido? Y no depende del área del recipiente con el fluido que tiene en contacto. No depende del área, sino la presión la presión se va a distribuir aquí, en el fondo. Y no depende de cuánta área tenga el recipiente. A eso se refiere. Sino la altura, o sea, el peso específico del líquido. Eso sí afecta, no el área. ¿Cómo se calcula? Dice que la presión se calcula en pascales. P, para calcular P, es igual a ¿qué? A la densidad, la letra ρ, que debe estar en kilogramos sobre metro, a la aceleración de la gravedad, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y la altura del líquido, desde la base hasta donde está el líquido. Entonces, para calcular P, ¿qué debemos de saber? La densidad del agua. Cada líquido tiene una densidad específica. Para nosotros es considerar 999 kilogramos entre metro cúbico. Esa es la densidad del agua. La gravedad, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, una de las aportaciones de Newton. La altura, para nosotros, es de 50 centímetros. Sistema métrico. No podemos tener centímetros, tenemos que cambiarlo a metros. Entonces, sería 0.5 metros. Ahora, si sustituimos el valor de la densidad, porque aquí me lo dice, la letra ρ es de 999 kilogramos entre metros cúbicos, por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, por 0.6. No doy los valores que ustedes necesitan. Y la presión hidrostática aquí serían 5.880.11 con estos datos que yo meto a la calculadora. En pascals. Lo divido entre 1000 y entonces resulta ser que la presión en kilopascal es igual a 5.8 kilopascales, que es lo que me están solicitando. Dice, como la masa del líquido bajo la mitad, entonces tiene 120 litros. La mitad es de 60 litros. Densidad es igual a masa entre volumen, kilogramos entre metros cúbicos. Considera que un litro de agua tiene una masa igual a 1 kilogramo. Eso es el agua. Cuando se le meten ya otros componentes al agua, el peso específico de esa agua va a cambiar. En nuestro caso, dice que es aproximadamente igual a 1 kilogramo. Son 60 kilogramos que me dicen por 117 metros cúbicos. Esto es igual a 7.02 kilogramos entre metros cúbicos. Eso sería entonces el resultado de nuestro cálculo. Muy bien. Bueno, como no hay nadie presente, lo siento mucho, no sé cuál sea su situación, la respeto mucho, por eso es que yo llevo a cabo siempre estos videos, aunque ustedes no estén, no es por capricho, no es porque me siente importante que tengan que estar aquí, ustedes tienen sus actividades, tienen que atenderlas, muchos de ustedes trabajan y eso es muy respetable porque primero es lo primero, ya después, bueno, ya podrán atender lo académico, pero lo importante ahorita es o sus familias o sus trabajos. Muy bien, esta sesión de dudas lo vuelvo a dejar pendiente para que ustedes entonces me puedan consultar a través de la plataforma. Y entonces ahí contesto todas sus dudas. Muy bien, espero que vean este video, no por ego, espero que vean este video para que les sea útil y puedan contestar sus actividades integradoras que eran correspondientes a la tercera semana. Muy bien, les deseo mucho éxito y esperemos que el día viernes ustedes ya hayan acreditado este módulo, que no pudieron acreditar por diversas circunstancias, nadie los está juzgando. Es por eso que a mí me dan este trabajo, para que ustedes puedan recuperarse en aquellas actividades que requieran y así acreditar este módulo 12. Muy bien, me despido.